Bien, buenos días, mi nombre es Pedro Faedo, soy ayudante de la segunda carrera de farmacología y hoy les voy a hablar de la clase de cardiopatía isquémica del módulo de cardio. A modo de introducción, esta clase yo la llamo el comodín del módulo de cardio, ya que a nivel farmacológico, o sea, exclusivamente los fármacos que vamos a ver de manera bien en foco en esta clase van a ser pocos, ¿sí? Principalmente los beta bloqueantes, los nitratos y un poco de bloqueantes cálcicos, pero vamos a nombrar un montón de fármacos que probablemente, de hecho, nombremos a todos los grupos que vean en el módulo de cardio. ¿Qué quiero decir con esto? Que la cardiopatía isquémica es una patología que se trata con un montón de enfoques, ¿sí? Eh, y nada, y básicamente vamos a hablar de muchísimos fármacos, ¿ok? Para que entiendan la complejidad que tiene esta patología. Entonces, a nivel fisiopatológico, tenemos la isquemia miocárdica, que justamente y básicamente es el daño tisular producido por un desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno. Bien, entonces, ¿cómo va a estar dada esa disminución de la oferta o ese aumento de la demanda que me va a generar la isquemia? Bueno, puede ser por una disminución del flujo coronario, puede ser por una disminución de la disponibilidad de oxígeno, que la disponibilidad de oxígeno básicamente va a estar dada por la concentración de hemoglobina, ¿sí? Importante tener en cuenta en los pacientes que están sufriendo, o sea, que cardiópatas, el punto de corte para realizar una transfusión es con una hemoglobina de 10, ¿sí? En cambio, en un paciente normal, sin una cardiopatía, el corte es 7. ¿Por qué? Porque justamente yo lo que quiero es no disminuir la oferta por este motivo. Después está el índice cardíaco, que el índice cardíaco es básicamente sinónimo de volumen minuto, solamente que se lo multiplica por la superficie corporal para estandarizar el valor. No es lo mismo el índice cardíaco de una persona obesa y alta que el índice cardíaco de una persona obesa y petiza. ¿Ok? Quiero decir, el parámetro de normalidad, ¿sí? Por eso se lo usa para estandarizar, pero es sinónimo de volumen minuto, a modo pragmático. Después, aumentos de la demanda de oxígeno por el miocardio. ¿Por qué va a estar dado? Por la tensión parietal, por el inotropismo y por el doble producto. La tensión parietal a su vez va a estar determinada por la precarga y la poscarga. Esto créanmelo, después lo vamos a ver más en detalle, pero nada, créanme ahora que va a estar determinada por la precarga y la poscarga. La precarga es el volumen que en mi corazón va a tener que inyectar antes de la diástole, y la poscarga es la fuerza que tiene que hacer el corazón para vencer a la aorta, ¿sí? Que va a estar dada básicamente por la presión arterial media. Eh, Bien, y después el inotropismo, ¿sí? Que es la contractilidad miocárdica, que va a estar dada por la disponibilidad de calcio que tiene el corazón. Un corazón con más contractilidad es un corazón que gasta más energía, ¿sí? Es más eficiente, pero gasta más energía. Y después está el doble producto, que es básicamente la multiplicación de la presión arterial sistólica por la frecuencia cardíaca. ¿Por qué doble producto? Porque se vio que estos dos valores elevados en un paciente coronario se multiplican, no se suman. Por eso es importante tener en cuenta estos dos aspectos para bajarlos. Frecuencia cardíaca, acuérdense, el corazón se irriga en la diástole, entonces si aumenta mi frecuencia cardíaca, disminuye mi tiempo de diástole, ¿sí? O sea, aumenta mi frecuencia cardíaca a expensas de la disminución del tiempo de llenado del corazón, ¿sí? No del tiempo de llenado del corazón, sino del tiempo de llenado y del tiempo de irrigación del corazón, ¿ok? Y después la presión arterial sistólica, que acuérdense de la poscarga, de la tensión parietal, ¿sí? Que les dije, entonces también es importante tenerlo en cuenta. Bien, entonces, la principal causa de eh, cardiopatía isquémica va a ser en el aspecto del flujo coronario, ¿ok? La aterosclerosis coronaria. Hay muchísimas otras causas de cardiopatía isquémica, sepan que esta es la principal, casi el 95%, pero hay muchísimas otras que pueden generar infartos, isquemia miocárdica. Eh, Causas comunes, por ejemplo, una hemorragia masiva, ¿sí? Más, no comunes, pero causas que pueden generar infarto. Una hemorragia masiva que disminuye mucho la concentración de hemoglobina
lo menos preocupante va a ser que me genere un infarto, sino el desequilibrio hemodinámico, pero puede generar isquemia miocárdica. Después, las emergencias hipertensivas, ¿sí? Con foco cardiovascular. Un corazón que debe vencer una presión muy grande puede sufrir isquemia miocárdica. Las taquiarritmias, ¿sí? Frecuencias cardíacas muy elevadas también pueden generar infartos. ¿Ok? Entonces, en esos casos el tratamiento es diferente. Acá vamos a centrarnos específicamente en la disminución del flujo coronario por la aterosclerosis coronaria. ¿Ok? Sepan que otra causa no aterosclerótica es, por ejemplo, la angina vasoespástica. Los cocainómanos, por ejemplo, que tienen crisis simpáticas importantes, van a tener vasoespasmos coronarios y pueden generar infartos producto de la disminución del flujo coronario, pero no por causa aterosclerótica. Por eso el tratamiento también es diferente. Sepan que las causas determinan el tratamiento. Bien, entonces dijimos que la principal causa era la aterosclerosis coronaria. Algo que no les dije, las causas de causa de muerte en el mundo, las causas de muerte de causa cardiovascular son la primera, ¿sí? Segundo viene el cáncer. Por eso también es tan importante cardio, ¿ok? Bueno, entonces, aterosclerosis coronaria. Básicamente, depósito de lípidos, esto ya lo vieron seguro en pato 1, y lo van a volver a ver en interna. Se acumulan lípidos, oxidación de LDL, macrófagos espumosos, esa placa se empieza a debilitar, todos esos macrófagos espumosos y las LDL oxidadas depositadas en el subendotelio, cuando se rompe la placa, se liberan y hay una agregación masiva de plaquetas y una activación masiva de la cascada de la coagulación que termina por ocluir estas coronarias, ¿ok? En mayor o menor medida. Puede ser una oclusión completa o no. De eso dependerá también el tipo de síndrome coronario agudo que tenga, ¿ok? Esto estamos hablando en el agudo, ¿sí? Entonces, síndromes coronarios. Los voy a dividir en agudos y crónicos. Agudos, tenemos el síndrome coronario agudo sin elevación del ST, que es está dentro de la angina inestable, la angina de pecho inestable, y el IAM sin superelevación del ST. Y después está el síndrome coronario agudo con elevación del ST, que es básicamente el IAM con moño y todo, que es con supra ST. El IAM sin supra ST lo voy a constatar posterior al evento con las pruebas enzimáticas. ¿Ok? Bien, sepan que claramente este grupo de pacientes es mucho más grave y tiene una mortalidad mucho mayor que este grupo de pacientes justamente porque estos van a tener una oclusión coronaria casi del 100%. ¿Sí? El IAM con supra-ST persistente va a tener una oclusión del 100%, entonces probablemente tengan que revascularizarlos. Y después están los síndromes coronarios crónicos. A mí lo que me pasó en interna, cuando me dieron la clase, yo pensé que los síndromes coronarios crónicos era únicamente la angina crónica estable, ¿sí? El paciente con la placa cálcica, que justamente la placa calcificada se caracteriza por no tener riesgo de rotura, y ese paciente cuando hace ejercicio, cuando te hace un esfuerzo desmedido, va a tener angina de pecho, ¿sí? Bueno, sepan que esa no es el gran pool de pacientes crónicos, sino justamente todos estos, ¿ok? Todos estos van a tener a nivel crónico un tratamiento similar, ¿sí? Pero sepan que es mucho más probable ver un síndrome coronario crónico en pacientes que sufrieron un infarto agudo de miocardio, en pacientes que fueron revascularizados. Sepan que la revascularización no es únicamente en pacientes que sufren un infarto, sino pacientes que están muy ocluidos, justamente como medida profiláctica al infarto, se le colocan stents, ¿sí? Y en pacientes que también por screening, por ergometrías, se les diagnosticó un grado de obstrucción coronaria importante, también van a ser síndromes coronarios crónicos. Y todos se los va a tratar de manera similar, ¿ok? No es únicamente la angina crónica estable en la que vemos estos tratamientos, ¿ok? Entonces, el enfoque terapéutico. Este enfoque terapéutico es específico del síndrome coronario agudo, ¿ok? Un síndrome coronario crónico no lo vamos a revascularizar, ¿sí? Entonces, terapia antiisquémica, terapia antitrombótica y terapia de revascularización. A esto es lo que les digo que la clase de cardio es medio un comodín, justamente porque toca fármacos de otras clases. Entonces tenemos
La terapia antitrombótica, justamente para impedir que se sigan agregando plaquetas, que se siga activando la cascada de la coagulación, el ácido acetilsalicílico y las tinopiridinas, el clopidogrel, prasugrel, ticagrelor. Después los anticoagulantes, en este caso van a ser anticoagulantes de este tipo parenterales, las heparinas, ¿sí? Bajo peso molecular y heparina no fraccionada. Y después también la terapia de revascularización, que puede ser farmacológica o intervencionista. Farmacológico tenemos los fibrinolíticos, e intervencionista, la intervención coronaria percutánea, y si el paciente está superocluido, podemos hacer, haciéndole honor a Favaloro, la cirugía de revascularización miocárdica, que es el bypass. ¿En qué nos vamos a enfocar en esta clase? En la terapia antiisquémica barra antianginosa. ¿Okay? En drogas que aumenten mi oferta y en que disminuyan mi demanda. ¿Son menos importantes estas? No, claro que no. Solamente que las ven en las otras clases. ¿Cuáles van a ser esas drogas? Van a ser los nitratos, ¿sí? Perdón, primero los beta bloqueantes, ¿sí? En manera de importancia, los beta bloqueantes a rajatabla. Después están los nitratos y los bloqueantes cálcicos. ¿Okay? Principalmente los no dihidropirimidínicos. Bien, y después otros tratamientos farmacológicos van a ser el oxígeno, ¿sí? La morfina y las estatinas. Las estatinas son muy importantes, disminuyen el riesgo cardiovascular, solamente que no sabía dónde ponerlas en esta clasificación. Justamente porque cuando vieron hipolipemiantes, no sé si ya lo vieron, tiene un montón de efectos pleiotópicos que bajan el riesgo cardiovascular. El oxígeno ¿en qué momento es importante? Es importante en pacientes que tienen justamente una baja saturación de oxígeno, ¿sí? El punto de corte es 90% de saturación de oxígeno. ¿Por qué se puso ese punto de corte? Porque se vio que si vos administras el oxígeno en pacientes que tienen más de 90%, se termina generando un efecto justamente contrario, termina aumentando la mortalidad. ¿Por qué motivo? Porque acuérdense que los vasos tienen mecanismos de autorregulación. Bueno, el vaso, al ver oxígeno, dice, uy, la verdad que estamos re bien, no necesitamos tanta irrigación, y ese vaso contrae. Entonces, ese vasoespasmo producido por el aumento de la concentración de oxígeno en sangre termina disminuyendo la irrigación y aumentando la mortalidad. Después, las morfinas muy importantes cuando la terapia antiisquémica y antianginosa muchas veces no sirve. En infartos con oclusiones muy importantes podemos dar morfina. Y esto es importante, no dar AINES. Los AINES aumentan la mortalidad en el infarto, excepto el ácido acetilsalicílico, siempre. El ácido acetilsalicílico baja la mortalidad. Pero cualquier AINE que usemos en contexto de infarto para bajar el dolor, aumenta la mortalidad, ¿sí? Aumenta el riesgo de rotura cardíaca, tiene un montón de efectos adversos. Excepto el ácido acetilsalicílico, que justamente no lo usamos como terapia antianginosa, sino que lo usamos como terapia antitrombótica. Bien, entonces empecemos. Beta bloqueantes. Mecanismo de acción. Van a ser antagonistas competitivos de los receptores beta adrenérgicos. Normalmente la catecolamina, ¿sí? Los agonistas adrenérgicos se van a unir a su receptor. Acuérdense que los agonistas adrenérgicos, los receptores de agonistas adrenérgicos son receptores metabotrópicos acoplados a proteína G. Metabotrópicos justamente porque tienen segundos mensajeros como vía de señalización, por eso se llaman metabotrópicos. Entonces, el receptor va a estar acoplado a la proteína G y la proteína G a su vez está acoplada a un efector. Entonces, cuando se une el ligando, ¿sí? Una catecolamina, adrenalina, por ejemplo, cuando se une a su receptor, ¿sí? La proteína G, que en este caso es la proteína GS, ¿ok? En todos los receptores adrenérgicos, beta, ¿sí? Los beta adrenérgicos están acoplados a GS. Esa GS se activa y a su vez va a activar al efector. En este caso el efector es la adenilato ciclasa, que justamente cicla el AMP aumentando los niveles de AMP cíclico. Bien, entonces cuando yo uso un beta bloqueante, básicamente lo que evito es este proceso. Entonces, no se une la catecolamina, no se activa la proteína G y no se activa el efector, por ende no aumentan los niveles de AMP cíclico. Bien, ¿qué pasa? Una cosa importante es decir que este efecto, ¿sí? Bloqueante va a depender de la actividad simpática basal que tenga mi paciente.
¿Por qué motivo? Porque los beta bloqueantes no tienen acción por sí solos. ¿Ok? Lo que hacen es básicamente bloquear el proceso fisiológico de las catecolaminas. Entonces, si yo tengo un tono basal simpático bajo, el efecto fisiológico que me produzca el bloqueo del tono simpático probablemente no sea tan tal. Pero en pacientes que tengan un tono simpático alto, probablemente sí genera modificaciones fisiológicas importantes. ¿Ok? Y de hecho, en los pacientes que tienen síndromes coronarios agudos, el tono simpático está al palo. Entonces, bueno, justamente disminuyo mis niveles de AMP cíclico. Eso va a generar una cascada de señalización que me va a generar todos los efectos terapéuticos y también adversos. Entonces, clasificación de los antagonistas beta-adrenérgicos. Tenemos de primera generación, de segunda generación y tercera generación. Esto es en grado de aparición. Bien, los de primera generación no selectivos son para beta 1 y beta 2. Después, los de segunda generación son los cardioselectivos, justamente porque tienen selectividad por beta 1. Y después están los de tercera generación, que tenemos de tercera generación no selectivos, ¿ok? Beta 1 y beta 2, y además antagonismo alfa 1, ¿sí? Bloqueo alfa 1. Y después tenemos los cardioselectivos de tercera generación, que además de bloquear el receptor beta 1, lo que generan es un agonismo beta 3. ¿Ok? Y que después vamos a ver qué genera el agonismo beta 3. Y justamente por eso los de tercera generación se los llaman con efectos cardiovasculares adicionales. ¿Ok? Entonces, efectos cardiovasculares de los beta bloqueantes, que justamente son los efectos terapéuticos, es decir, ¿por qué los uso en la cardiopatía isquémica? Sepan que no solo se usan en la cardiopatía isquémica, sepan que se usan como antihipertensivos y sepan también que se usan como tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Son re importantes los beta bloqueantes a nivel cardíaco. De hecho, probablemente cuando sean médicos y médicas se topen con pacientes que estén beta bloqueados. Entonces, por bloqueo beta 1 disminuyen las 4 propiedades cardíacas, ¿sí? Inotropismo, cronotropismo, vasomotropismo, hidromotropismo. Básicamente es la contractilidad, el automatismo, la excitabilidad y la velocidad de conducción. Bien. ¿Qué genero con esto? Disminuir mi consumo de oxígeno. Acuérdense que determinantes de la demanda eran el inotropismo, ¿sí? La contractilidad, un corazón más contráctil consume más oxígeno, y el cronotropismo, la frecuencia cardíaca. Una frecuencia cardíaca elevada no solo consume más oxígeno por la actividad metabólica del corazón, sino que acuérdense del tiempo de diástole. ¿Sí? Entonces también no solo estaría disminuyendo la demanda, sino que de alguna manera aumento mi tiempo de irrigación, aumento la oferta. Y después están el vasomotropismo y el dromotropismo, que tienen un efecto terapéutico a nivel de la conducción. ¿Sí? La conducción y la excitabilidad que me da la prevención de arritmias de los beta bloqueantes. Después, la disminución de la secreción de renina, ¿sí? También por beta 1 en el aparato juxtaglomerular. Eso me va a disminuir el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Y eso que me va a generar? Disminución de la presión. La poscarga estaba determinada por la presión, entonces de alguna manera también disminuye el consumo de oxígeno. Y después, por bloqueo presináptico, ¿sí? Va a disminuir la liberación de noradrenalina. ¿Ok? Entonces también es un efecto antihipertensivo ese. A nivel central es esto, ¿no? La liberación de noradrenalina. Conjuntamente, disminuir la secreción de renina, ¿sí? Y por consiguiente de angiotensina y la aldosterona, ¿sí? Y disminuir la liberación de noradrenalina, van a disminuir el remodelado miocárdico. ¿Sí? Las catecolaminas, la angiotensina, la aldosterona son fibrosas, ¿sí? Pro remodelado miocárdico, ¿ok? Favorecen la fibrosis del miocardio. Y unas cosas que tienen que saber, algunas son más relevantes que otras, son las propiedades específicas de los beta bloqueantes. ¿Sí? ¿Ok? Que va a ser la cardioselectividad, el bloqueo alfa, el efecto antiarrítmico, la actividad simpático-mimética intrínseca y la actividad estabilizadora de membrana. Ahora vamos a ver una por una. Cardioselectividad, ya les dije, bloqueo beta 1. El nebivolol, que es un cardioselectivo de tercera generación, es el más cardioselectivo. ¿Sí? Acuérdense que les dije que los cardioselectivos de tercera tenían la propiedad de ser agonistas beta 3.
Bueno, el nebivolol, además de ser cardioselectivo, es agonista beta 3 y el agonismo beta 3 lo que me induciría es la liberación de óxido nítrico. Por ende, además tendría, esto es in vitro se vio, propiedades vasodilatadoras el nebivolol. ¿Ok? La regla mnemotécnica es ameban. Atenolol, metoprolol, esmolol, bisoprolol y acebutolol, bueno, y nebivolol, que es el único de tercera, en este caso. Y acuérdense que es el más cardioselectivo. Después, el bloqueo alfa, ¿sí? El bloqueo alfa 1 de los no selectivos de tercera, principalmente el carvedilol y el labetalol. ¿Qué me van a generar? Justamente, además del efecto sobre el corazón, van a generar vasodilatación periférica. ¿Ok? Entonces bajando la tensión arterial. Después, el efecto antiarrítmico. Son todos los betabloqueantes antiarrítmicos de clase 3. Y el sotalol sería un todos son antiarrítmicos de clase 2 y el sotalol es de clase 3. Bien. Por esto que les decía, a nivel beta 1, del dromotropismo y el batmotropismo, ¿sí? Disminución de la velocidad de conducción y de la excitabilidad, son antiarrítmicos. Después, la actividad simpaticomimética intrínseca. Esto es bastante irrelevante. ¿Por qué motivo? Porque se vio que algunos betabloqueantes podían generar agonismo parcial beta, ¿sí? Entonces generar de alguna manera taquicardia. Esto va a depender del tono simpático del paciente. Es decir, un paciente que tiene un tono simpático alto, como son antagonistas competitivos, ¿sí? De alguna manera sí o sí van a bloquear el tono simpático, si es que lo tengo alto. Ahora, en pacientes que tienen un tono simpático bajo, los que presentan actividad simpático-mimética intrínseca me van a poder generar taquicardia. ¿Por qué es irrelevante? Porque principalmente los que tienen esta actividad son el pindolol y el cartelol que se administran por vía tópica. Entonces es muy raro que me genere este fenómeno de efectos adversos. Después está la actividad estabilizadora de membrana, que de alguna manera también es bastante irrelevante, salvo en las intoxicaciones. La actividad estabilizadora de membrana justamente, básicamente es bloquear los canales de sodio y inhibir la despolarización de la membrana, es decir, hiperpolarizarla o, entre comillas, estabilizarla. ¿De qué manera es relevante? Bueno, el bloqueo de los canales de sodio va a puede generar arritmias y efectos anestésicos. Sepan, a modo de relación, nada, anestésicos locales, el principal mecanismo de acción es bloquear los canales de sodio. ¿Ok? Y una cosa que quería decirles de esta actividad estabilizada de membrana es que está relacionada con la liposolubilidad del fármaco. ¿Por qué? Porque justamente los efectos anestésicos son a nivel central y pueden penetrar mejor la barrera, no a nivel central, perdón, a nivel intracelular, ¿sí? Los efectos anestésicos, entonces pueden penetrar mejor los lipofílicos la membrana plasmática. ¿Ok? Entonces es relevante en la intoxicación. Bien, farmacocinética de los beta bloqueantes. A nivel de la administración, todos se pueden dar por vía oral. ¿Ok? Algunos se van a preferir más la vía tópica, ¿sí? Esto que les dije del pindolol y el cartelol, pero todos tienen presentación por vía oral, o por lo menos casi todos los que vi. Después, biodisponibilidad baja por alto primer paso hepático, ¿ok? Van a tener el propranolol, el nadolol, el labetalol y el carvedilol. Esto no es muy importante porque se puede ajustar la dosis de acuerdo a la biodisponibilidad. Después, endovenosos, ¿cuáles se pueden dar? Esto sí es importante. El propranolol, el metoprolol, el labetalol y el esmolol. ¿Ok? Sepan que por vía endovenosa en patologías agudas. ¿Ok? Emergencia hipertensiva, en síndrome crónico agudo que no responda a la vía oral, también. Después, el metabolismo. Algunos se van a metabolizar por el CYP2D6, ¿sí? Que sería importante porque el CYP2D6 tiene polimorfismo. ¿Qué quiere decir eso? Que en algunas personas se expresa más y en otras menos. Entonces, el efecto clínico del metoprolol, el carvedilol y el nebivolol podría variar. Después, la vida media plasmática es de lo más variable. Por ejemplo, el esmolol, ¿sí? Tiene una vida media muy corta porque tiene un metabolismo por esterasas plasmáticas, ¿sí? Metabolismo de Hoffman, ¿ok? Pero igualmente la vida media plasmática no se relaciona con la duración del efecto terapéutico, ¿ok? Ni de los efectos adversos.
Por eso, no tener en cuenta la vida media plasmática para ver el efecto del fármaco. Y casi todos se pueden dar 1 o 2 veces por día. Sepan que en el contexto de un paciente que sufrió un síndrome coronario agudo, posteriormente probablemente se dé de por vida. Entonces la dosificación es importante. Y los que tienen excreción renal sin cambios, es decir, que no se metabolizan, son el atenolol, el bisoprolol y el nadolol. ¿Ok? Todos los demás, los metabolitos, los productos de metabolización, sí se van a excretar por vía renal también. Después, bueno, los efectos adversos. Si conocen de alguna manera los efectos fisiológicos que producen las catecolaminas, lo relacionan con los efectos adversos. Cardiovasculares, principalmente por beta 1 y alfa 1. Van a ser la hipotensión, la fatiga, bradicardia. ¿Sí? Esto sepan que es lo más frecuente y es la causa de discontinuación inicial del paciente. Es decir, el paciente no va a querer seguir tomando los beta bloqueantes por estos efectos adversos que son los más frecuentes. ¿Ok? Después, el bloqueo auriculoventricular, ¿sí? Por esto que les dije de disminuir la velocidad de conducción. La intolerancia al ejercicio, que es básicamente por la hipotensión y la bradicardia generada. La insuficiencia cardíaca, ¿sí? En el contexto de un paciente que tiene insuficiencia cardíaca puede llegar a descompensarla, igual que esto no los maree, son droga de elección en pacientes con insuficiencia cardíaca, pero inicialmente, si se titula mal la dosis, puede descompensarla. Por eso siempre la dosis se va titulando de a poco, es decir, se va elevando la dosis y se va viendo cómo va respondiendo el paciente. Nunca se dan dosis altas de inicio, justamente por esto. Después puede producir extremidades frías, ¿ok? Genera vasodilatación, entonces aumenta la pérdida de calor, va a generar extremidades frías. Y después está el síndrome de retirada. Si yo bloqueo los receptores beta, el cuerpo va a responder haciendo upregulation, entonces cuando los dejo de administrar, puede generar una crisis simpática si suspendo bruscamente el beta bloqueante. Después, respiratorios por bloqueo beta 2, ¿sí? Acuérdense, los agonistas beta 2 generan vasodilatación, ¿sí? El Ventolin, el salbutamol, genera vasodilatación, perdón, broncodilatación. Entonces yo bloqueo, puedo generar broncoconstricción. Especial atención, pacientes con asma y pacientes con EPOC. Después, los metabólicos estarían dados por el bloqueo de los receptores beta 2. Los receptores beta 2 generan gluconeogénesis y glucogenólisis, es decir, las catecolaminas, el efecto hiperglucemiante de las catecolaminas está dado por el beta 2. Si yo bloqueo, puedo generar hipoglucemia. Los beta bloqueantes pueden también generar hiperglucemia, pero lo más importante de tener en cuenta en los beta bloqueantes es la hipoglucemia. ¿Por qué? Por esto que les dije de primero que el bloqueo beta 2 lo que hace es una recuperación más lenta de la hipoglucemia. Es decir, un paciente que sufre hipoglucemia se va a recuperar más lentamente. Y además lo que hace, por bloqueo beta 1, es enmascarar los síntomas. ¿Qué tiene un paciente con hipoglucemia? Palpitaciones, taquicardia, sudoración. Justamente estos síntomas que pueden hacerme dar cuenta que el paciente está sufriendo una hipoglucemia, no los va a tener un paciente beta bloqueado. Por eso hay que tener especial atención en pacientes diabéticos tipo 1 que se controlen mal. Y son principalmente los beta bloqueantes no selectivos, justamente por este bloqueo beta 2. Los beta 1 producirían menos este efecto. Después, todos pueden producir aumento de triacilglicéridos y el colesterol total, excepto se vio que el carvedilol no tiene tantos efectos metabólicos, el labetalol tampoco, pero sobre todo el carvedilol no tiene estos efectos metabólicos porque se vio que in vitro tienen efectos antiinflamatorios y antioxidantes, disminuye la oxidación del LDL, nada, efectos todos muy lindos, pero que a nivel de relevancia clínica no se vio que eran la gloria. ¿Sí? Pero nada, sepan que tienen este efecto. Y después, bueno, como efecto adverso genitourinario, se vio casos de impotencia sexual. Bien, esto es súper importante. Tienen que saberse las contraindicaciones. Cuáles son relativas y cuáles son absolutas. Entonces, primero, asma EPOC. Acuérdense, bloqueo beta 2, entonces broncoconstricción. Después, bradicardia. Específicamente menos de 50 latidos por minuto. ¿Ok? Un paciente que tiene 60 latidos por minuto le puede dar un beta bloqueante.
¿ok? Después el bloqueo AB, ¿sí? De segundo y tercer grado, ¿ok? Paciente que ya tiene una bradiarritmia de estas características, tengo que prestar especial atención a la hora de dar un beta bloqueante. Insuficiencia cardíaca descompensada, no puedo dar un beta bloqueante para bajarle más el gasto cardíaco a un paciente que ya lo tiene por el piso, ¿ok? Esto que les dije de los diabéticos tipo 1, insulino dependientes, mal controlados, está contraindicado. Pero un diabético tipo 2 puede recibir beta bloqueantes, por eso sería relativa. Después, en el embarazo, se vio que podían generar restricción del crecimiento intrauterino y el fenómeno de Raynaud. Cuando digo fenómeno de Raynaud, justamente no es extremidad fría, sino el fenómeno de Raynaud, un paciente que tiene antecedentes de manos con coloración de bandera de Francia. ¿Ok? Un paciente que tiene extremidades frías puede recibir beta bloqueantes. Entonces, ¿cuáles serían contraindicaciones absolutas? Estas cuatro. ¿Sí? La bradicardia y el bloqueo AB, acuérdense, menos de 50 latidos por minuto, segundo o tercer grado. ¿Sí? Bloqueo AB de primer grado no es contraindicación para recibir. La insuficiencia cardíaca descompensada, ni hablar. El embarazo, hay una excepción a la regla, que es el labetalol. El labetalol para situaciones de preeclampsia y eclampsia se puede administrar. Y el fenómeno de Raynaud también es contraindicación absoluta. Acuérdense, fenómeno de Raynaud con diagnóstico y no tengo extremidades frías. Bien, usos terapéuticos. ¿Ok? Cualquier paciente con una coronariopatía, ¿sí? Va a recibir beta bloqueantes. ¿Ok? Angina inestable, IAM con super-ST, ¿sí? O sea, el síndrome coronario agudo sin elevación del ST, la angina inestable, el infarto agudo de miocardio y la coronariopatía crónica. Es un trabalenguas. Bien, la angina inestable se vio que con el tiempo disminuye la evolución de infarto. El IAM también disminuye las complicaciones y baja la mortalidad. Eso es re importante. Y en el paciente crónico va a también generar disminución de la sintomatología. ¿Ok? Eso es lo principal que se tiene que llevar de esta clase. Cualquier paciente con un síndrome coronario va a usar beta bloqueantes, salvo contraindicación. ¿Ok? Después, otros usos, bueno, hipertensión arterial, sepan que es de primera línea, no de primera elección, pero es de primera línea. Después, para taquiarritmias, se reusa. Para el hipertiroidismo, ¿sí? El bloqueo, o sea, la tirotoxicosis, ¿sí? La crisis simpática producida por el aumento de la hormona tiroidea, se usa el ferocromocitoma, ¿sí? El tumor productor de catecolaminas. La profilaxis de sangrado varicial también se puede usar, el propranolol principalmente. Para la profilaxis de migraña también se vio que servían los betabloqueantes. La ansiedad y el pánico, el temblor esencial, también se usa el propranolol. Y para el glaucoma, sepan lo que les dije, los de uso tópico, pindolol y carteolol se usan para glaucoma de ángulo estrecho, si mal no me equivoco. Bien, entonces listo. Chau betabloqueantes, vamos a la otra droga antiisquémica que es menos importante, pero no para ustedes. ¿Okay? A nivel clínico es menos importante que los betabloqueantes, pero ustedes la tienen que saber de igual manera. Nitratos. Entonces, mecanismo de acción. Son profármacos que como vía final común producen óxido nítrico. Acuérdense, el óxido nítrico es un potente vasodilatador. Sino, por no decir el mayor vasodilatador fisiológico. Entonces, si ustedes ven, acá les puse las estructuras químicas de los fármacos que vamos a ver como nitratos, dentro de los nitratos. Está la nitroglicerina, que en realidad está mal llamada nitroglicerina, sepan que se llama trinitrato de glicerilo, porque justamente tiene un grupo funcional que es nitrato. El grupo nitro es diferente. Entonces, está la nitroglicerina, el dinitrato de isosorbide y el mononitrato de isosorbide. Si ustedes ven la estructura química, tienen por sí dentro el óxido nítrico. ¿Ok? Entonces, lo único que tiene que hacer el óxido nítrico es salirse de ahí y generar las funciones fisiológicas. ¿Qué hace el óxido nítrico? Bueno, el óxido nítrico lo que hace es activar la guanilato ciclasa, eso lo que hace es aumentar el GMP cíclico. ¿Y qué va a generar el aumento del GMP cíclico? Bueno, en el músculo liso vascular disminuye la disponibilidad de calcio, entonces no se contraen el músculo liso y va a generar vasodilatación. Y además el GMP cíclico
es el aumento del GMP cíclico genera inactivación plaquetaria. Acuérdense, cuando vean la clase de antiagregantes, el AMP cíclico es similar, ¿sí? Y es el blanco farmacológico para generar inactivación plaquetaria en muchos antiagregantes plaquetarios, ¿ok? Para que lo relacionen con el GMP cíclico. Tanto el AMP cíclico como el GMP cíclico son inactivadores plaquetarios. Entonces, el efecto antianginoso de los nitratos, que creo que es la parte más importante de los nitratos. ¿Qué van a generar? A bajas dosis son vasodilatadores venosos, ¿ok? A altas dosis son mixtos, tanto venosos como arteriolar. Pero a bajas dosis, vasodilatadores venosos. Sepan que no se sabe bien por qué, pero específicamente de qué tipo de venas. Venas de gran calibre y alta capacitancia, ¿sí? Por ejemplo, la vena cava, ¿okay? Y ramas de la cava, ¿sí? Vasos grandes. ¿Por qué es bueno esto? Porque los vasos de alta capacitancia, justamente como su nombre lo indica, tienen alta capacidad, es decir, pueden transportar y llevar en su luz grandes cantidades de volumen sin modificaciones en la presión, ¿ok? Eso por un lado. Entonces, al no generar grandes modificaciones en la presión, no generan grandes cambios en la resistencia vascular periférica ni en la presión arterial. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo en un corazón isquémico genero una vasodilatación muy marcada, ¿qué se empieza a activar? El sistema simpático compensador. Entonces el efecto antianginoso lo termino quebrando justamente por esta vasodilatación e hipotensión y posterior activación simpática refleja. Entonces me termina aumentando la mortalidad. Si aumento mucho el, la hipotensión y posterior disparo simpático. Entonces, ¿cómo van a generar el efecto antianginoso? Disminuyendo el retorno venoso y la precarga. El principal determinante de la precarga, acuérdense que la precarga era el corazón cómo estaba lleno antes de eyectar la sangre, antes de la sístole. El principal determinante es el retorno venoso. Entonces, al disminuir la precarga, acuérdense que era un determinante de la tensión parietal, que ahora la vamos a ver, entonces la tensión parietal va a disminuir el consumo de oxígeno y por ende va a disminuir la demanda. ¿Ok? Acá me faltó la S, papelón, pero bueno, va a disminuir la demanda. Bien. Y después, el otro efecto antianginoso que tienen es la de vasodilatar el miocardio isquémico. Entonces, van a aumentar la irrigación, ¿sí? Por un lado, sin producir robo coronario. Es decir, aumentan el flujo coronario de alguna manera sin producir robo coronario, que ahora vamos a ver lo que es el robo coronario. Entonces, por otro lado, también aumenta la oferta. Entonces, tiene un efecto dual. Por un lado, disminuyen la demanda y por otro lado, aumentan la oferta. ¿Ok? Bien, tensión parietal. Como les prometí, les dije que les iba a explicar de qué manera la tensión parietal modificaba el consumo miocárdico de oxígeno. Bien, ¿qué es la tensión parietal? Así como definición. Básicamente es esta. Es la tensión que deben soportar la pared de los vasos frente a los aumentos de presión intraluminales. ¿Ok? Básicamente, la tensión parietal es una fuerza tangencial, ¿sí? que se da en la pared, que lo que hace es sostener la sangre dentro del compartimiento intravascular, ¿ok? Es la fuerza que debe ejercer la pared del vaso para sostener la presión que está dentro de ese vaso. ¿De qué está? O sea, no quiero confundirlos, pero básicamente es así. ¿De qué manera está dada la tensión? Bueno, la tensión parietal está dada por la presión que hay dentro del vaso, ¿sí? Y por el radio que tiene ese vaso, ¿ok? Entonces, síganme. La tensión parietal desarrollada en la contracción isovolumétrica es el mayor determinante del gasto energético del todo el ciclo cardíaco. ¿Ok? ¿Se acuerdan que en el ciclo cardíaco estaba la contracción isovolumétrica y la contracción isotónica? ¿Sí? O sea, cuando el corazón se contraía eyectando la sangre y cuando el corazón se contraía todavía sin eyectar la sangre. Bueno, en ese momento, cuando se contrae sin inyectar la sangre, es cuando gasta más energía. Es contraintuitivo. Pero créanme, de hecho es abismal.
el porcentaje. Es como un 80%, no quiero mentirles, pero creo que es un 80% frente a un 20%, que encima el 20% es en el ejercicio. O sea, que justamente tiene que inyectar más sangre. Pero es abismal la diferencia. Entonces, en la contracción isovolumétrica, de alguna manera, es cuando hay mayor tensión parietal. ¿Por qué motivo? Porque el corazón es cuando está más lleno, ¿sí? Justo antes de inyectar la sangre, es cuando está más lleno, el radio es mayor. Y por otro lado, la contracción isovolumétrica va a durar hasta que la presión que se genere venza la de la aorta. Entonces, por otro lado, la presión que haya dentro de este vaso también me va a determinar la tensión parietal. Por eso las variables dependientes son la precarga y la poscarga. Por un lado, a mayor volumen de llenado, mayor radio, mayor tensión. Y por otro lado, la presión desarrollada, ¿sí?, para vencer a la aorta va a estar determinada por la poscarga. Entonces, la precarga y la poscarga van a ser determinantes de la tensión parietal, que es el mayor determinante del consumo miocárdico de oxígeno en el corazón. Entonces, ¿qué van a hacer los nitratos? Van a disminuir el volumen de llenado, por el disminuir el retorno venoso y por todo lo que les conté, y de esa manera disminuyen el consumo miocárdico de oxígeno. ¿Ok? Y después, el otro fenómeno que tenían beneficioso era el de producir aumentos del flujo a nivel coronario sin generar robo coronario. ¿Ok? ¿Qué es el robo coronario? El robo coronario se produce por cualquier droga que produzca una vasodilatación no selectiva, es decir, una vasodilatación por igual en todos los vasos del miocardio, ¿sí? Cualquier droga que produzca esta vasodilatación no selectiva va a tener la potencialidad de desarrollar robo coronario. Síganme. Entonces, tenemos un miocardio isquémico. Tenemos la placa de ateroma, ¿ok? En una zona, esta va a ser la zona isquémica, y tenemos la zona no isquémica del corazón. ¿Qué va a pasar distalmente a la placa de ateroma? ¿Se acuerdan que les dije que había mecanismos autorregulatorios en los vasos? Entonces, los vasos van a responder a la baja presión de oxígeno vasodilatándose. Esto sin ningún tipo de fármaco, ¿ok? Entonces ya van a estar vasodilatados de por sí. Mientras que estos, como todavía no tienen isquemia, van a estar bien. Entonces van a tener un tono normal. Entonces, esto es el estado inicial. Cuando yo pongo una droga no selectiva, es decir, que me genera efectos en toda la economía vascular, va a generar dilatación en la zona que no estaba dilatada, ¿sí? El que tenía el tono arteriolar normal, mientras que en la zona que ya estaba dilatada no va a generar un cambio, ¿ok? Entonces, por medio de colaterales, que las colaterales, a modo de que lo entiendan, un miocardio isquémico, sepan que el miocardio isquémico no es un miocardio isquémico inicialmente, lleva años siendo isquémico. Entonces, los vasos lo que tienen son fenómenos de neoangiogénesis y van generando colaterales y caminitos entre las zonas no isquémica y la isquémica. Entonces, si yo genero una vasodilatación no selectiva, sin vasodilatar mis colaterales y sin generar un cambio en la colateral que ya estaba dilatada, al modificar el tono arteriolar en la zona dilatada, lo que va a pasar es justamente el efecto contrario al que quiero, el efecto contrario a aumentar mi flujo. O sea, aumento mi flujo coronario, pero la zona no isquémica le va a robar sangre a la zona isquémica. ¿Ok? Ese es el fenómeno del robo coronario. ¿Qué drogas producen robo coronario? Que esto es importante, son los bloqueantes cálcicos dihidropiridínicos, el nitroprusiato de sodio, el dipiridamol y la hidralazina. A modo de datito lindo, el dipiridamol se usa mucho para producir este fenómeno en pruebas de diagnóstico, ¿sí? en pruebas de screening de daño de coronariopatía. Lo que se hace, o sea, se llama pruebas de estrés farmacológico.
Entonces justamente se induce este fenómeno para decir, bueno, la verdad que tenés un flujo coronario que tiene bastante isquemia y quizás tengamos que hacer un tratamiento invasivo, colocar un stent o algo por el estilo, ¿ok? Entonces, bueno, este es el fenómeno del robo coronario. ¿Qué hacen los nitratos? A diferencia de estas drogas, del bloqueante de calcio, con nitroprusiato, dipridamol, hidralazina. Lo que hace es no, al contrario, una vasodilatación selectiva. Lo que hace es dilatar mis colaterales. Entonces, lo que hace de alguna manera es llevarle flujo del área no isquémica a la zona isquémica. Entonces termina generando un flujo más homogéneo en toda la economía vascular. Lamentablemente no quiero decepcionarlos, pero esto está demostrado in vitro, entonces a nivel clínico no es tan relevante. Pero se los pueden preguntar, sobre todo, qué drogas producen robo coronario y por qué el nitrato no produce, que es justamente por vasodilatar las colaterales. Bien, farmacocinética de los nitratos. ¿Se acuerdan que les dije que había tres? Nitroglicerina, dinitrato de isosorbide, mononitrato de isosorbide. La nitroglicerina y el dinitrato de isosorbide tienen baja biodisponibilidad oral por el primer paso hepático. ¿Ok? Entonces no se van a dar por vía oral principalmente. Se van a dar por vía endovenosa, por vía sublingual, que se acuerdan que de fármaco 1 que se salteaba ese primer paso hepático, por vía transtérmica y por vía inhalatoria. En cambio, el mononitrato isosorbide tiene buena disponibilidad, casi del 100%, entonces se puede dar por vía oral. Acuérdense de esto porque después vamos a ver que difiere el uso terapéutico también, la vía de administración. ¿Cómo se metabolizan? Metabolismo hepático por denitración. ¿Se acuerdan que iba liberando óxidos nítricos? Bueno, nitroglicerina o trinitrato de glicerilo pasa a dinitrato de isosorbide a mononitrato de isosorbide. Importante, cada paso de denitración requiere el aminoácido L-cisteína. Si ustedes ven, buscan la estructura química de la L-cisteína, tiene grupo sulfidrilo. Esto es muy importante a la hora del metabolismo porque es el mecanismo por el cual se genera tolerancia. ¿Ok? Entonces, para su bioactivación necesita L-cisteína. Después, luego de bioactivarse, sufren procesos enzimáticos. La nitroglicerina se metabolizaría por un aldehído deshidrogenasa mitocondrial y bueno, el dinitrato isosorbide, el mononitrato isosorbide por una aldehído deshidrogenasa citosólica. No es muy relevante. Y sí, la vida media, de alguna manera, piensen, en la nitroglicerina va a liberar más óxidos nítricos que el mononitrato isosorbide. Bueno, la nitroglicerina tiene un potencial vasodilatador mayor, ¿sí? Porque además va a generar estos metabolitos. En cambio, el mononitrato isosorbide tiene un potencial vasodilatador menor. Pero a medida que se va denitrando, va aumentando la vida media. ¿Ok? A medida que se va denitrando, va aumentando la vida media. La nitroglicerina tiene una vida media de 3 minutos aproximadamente, el dinitrato isosorbide es entre 60 y 90 y el mononitrato isosorbide entre 2 a 5 horas. Estas diferencias también me van a modificar la terapéutica, porque acá sí, a diferencia de los beta bloqueantes, la vida media plasmática sí está relacionada con el efecto terapéutico. Efectos adversos de los nitratos. Yo los dividí los efectos adversos para que los relacionen, por un lado por el efecto farmacológico y por otro lado por sus aspectos farmacocinéticos barra farmacodinámicos. ¿Okay? Sepan que nada, la farmacodinámica igual es el mecanismo de acción, pero me refiero al efecto farmacológico es al efecto fisiológico que generan, a la modificación del efecto fisiológico, si quieren decirlo. Entonces, ¿el efecto farmacológico cuál es? Relajación del músculo liso. Entonces, ¿qué pueden producir? Cefalea pulsátil. Es el efecto adverso más frecuente. De hecho, hay que decir a los pacientes que se les va a administrar un nitrato que probablemente tengan dolor de cabeza. ¿Ok? Es muy frecuente. Después, bueno, por un lado, la cefalea pulsátil es por vasodilatación de las arterias meningias. Entonces puede aumentar la presión intracraneal. Entonces, muy importante, cuando vean emergencia hipertensiva, la nitroglicerina es un tratamiento
para la emergencia hipertensiva, pero si tiene foco neurológico está contraindicada. ¿Ok? Entonces es importante, si tiene foco neurológico, si tiene vómitos en chorro o deterioro del sensorio, estaría bueno, e hipertensión, estaría de buena práctica no darle nitratos, justamente por este motivo de aumento de la presión intracraniana. Rubor, por vasodilatación de los vasos de la cara y el cuello, ¿sí? Después hipotensión ortostática también, justamente reverte con Trendelenburg, porque lo que hacemos con Trendelenburg, elevando los miembros inferiores, es aumentar el retorno venoso. Después, en el reflujo gastroesofágico, en pacientes que ya tienen enfermedad, pueden empeorar los síntomas. Nada, el esfínter esofágico inferior está formado por músculo liso. Y después también pueden generar aumento de la presión intraocular. Después, aspectos farmacocinéticos y farmacodinámicos. Es más a nivel molecular lo que les estoy diciendo acá. Tenemos la tolerancia, que es muy importante, ¿ok? Sobre todo para los pacientes que son tratados crónicamente, que después vamos a ver en qué pacientes se trata a nivel crónico. Que el mecanismo adoptado, más propuesto y más aceptado, es por agotamiento de los grupos sulfidrilo. ¿Se acuerdan que la L-cisteína tenía los grupos sulfidrilo necesarios para la bioactivación? Bueno, este agotamiento es el que genera la tolerancia. Se vio que esta tolerancia se genera frente a concentraciones plasmáticas elevadas. Entonces, los parches transdérmicos que generan justamente concentraciones plasmáticas elevadas son los que más tolerancia generan. Después, la administración regular por vía oral también genera concentraciones plasmáticas elevadas a lo largo del tiempo, y la vía endovenosa continua también. Y también a mayor dosis, mayor tolerancia. Entonces, ¿cuál es la recomendación para evitar la generación de tolerancia? Sepan que la tolerancia puede ser cruzada entre dinitrato y mononitrato y nitroglicerina y dinitrato. Entonces, un fármaco puede afectar al otro. Entonces hay que usar la menor dosis efectiva, ¿sí? La menor dosis con efecto antianginoso es la que se usa. No se usa más dosis, porque peor. De hecho, justamente lo que les dije, acuérdense que altas dosis genera vasodilatación arteriolar, modifica la tensión arterial y termina generando mecanismo simpático reflejo. Entonces, menor dosis efectiva. Después, intervalos no menores a 8 o 12 horas, justamente por esto de las concentraciones plasmáticas. Y nunca dar endovenosa continua por más de 24 horas. Lo mismo, agotamiento de los grupos sulfhídricos y generación de tolerancia. También está descrito que puede generar metamoglobinemia. Sepan que los nitritos y los nitratos, en general, que están, bueno, el nitroprusiato de sodio y los nitratos también, pueden generar metamoglobinemia, sobre todo el nitroprusiato de sodio igual, no es el caso de los nitratos, que se da por acción oxidante sobre el hierro. Lo van a ver más en tóxico, pero la metamoglobinemia básicamente es el pasaje de hierro ferroso, que es +2, a hierro férrico. Ese hierro férrico, +3, es incapaz, no es incapaz, sino que es menos capaz. Es menos capaz de captar oxígeno. Entonces terminaría generando una hipoxia. Y esto se da principalmente en pacientes que tienen un déficit genético de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, justamente porque la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa lo que hace es transformar el hierro férrico a ferroso. Entonces tendríamos un mecanismo menos de reducción de ese hierro férrico. Y esto sí, súper importante, y se lo tienen que llevar desde esta clase hasta la tumba. Primero que nada, esta diapositiva demuestra lo seria que es la industria farmacéutica, que no me deja de sorprender. La interacción con los inhibidores de la fosfodiesterasa 5. Bien, la fosfodiesterasa 5 inhibe la degradación de GMP cíclico. ¿Okay? ¿Se acuerdan que el óxido nítrico lo que hacía era aumentar el GMP cíclico? Entonces, si además lo aumento más con la inhibición de la fosfodiesterasa 5, voy a tener un riesgo de hipotensión severa, de hecho que me puede llevar al shock hemodinámico. ¿Okay? Entonces, pacientes que están tomando Viagra y sufran un infarto, ojo, ¿ok? No le den nitratos. Igual sepan que el sildenafil, el principal uso, por el que se creó, no es la disfunción eréctil, sino la hipertensión pulmonar. ¿Ok? Nada, y para que no se confundan,
Los inhibidores de fosfodiesterasa 5 son estos, ¿sí? Tadalafilo y el sildenafil. Después están los inhibidores de la fosfodiesterasa 3, que lo que hacen es inhibir la degradación, pero de AMP cíclico. Entonces no tendrían este riesgo de hipotensión severa. Por ejemplo, el dipiridamol y el cislostazol son inhibidores de fosfodiesterasa 3 que aumentan el AMP cíclico, pero no interactúan con esto. ¿Ok? Sepan que no cualquier fosfodiesterasa es la que genera esta interacción. Es la 5. Bien, y usos terapéuticos. Muy importante acá. Se usa en angina de pecho inestable, ¿sí? Síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Miren que acá no les puse infarto agudo de miocardio. ¿Por qué? Porque se vio que no tienen ningún beneficio a nivel terapéutico en el infarto agudo de miocardio, justamente porque la obstrucción es tan severa que no me la va a calmar. Y de hecho, produciría efectos adversos que tenderían a, de alguna manera, aumentar la mortalidad, así que no están indicados. Sobre todo por vía sublingual. ¿Ok? Para fin diagnóstico, en el infarto agudo de miocardio se usan, porque yo primero tengo que diagnosticar en el tratamiento antianginoso inicial, al paciente se le da nitroglicerina y se evalúa el electrocardiograma si cambia o no. Pero ya después no está indicado, ya no va a tener ningún beneficio terapéutico si es un infarto agudo de miocardio. ¿Ok? Para angina de pecho inestable sí, es decir, si el supra-ST baja en posterior a la administración del nitrato sublingual, se puede seguir administrando. ¿Ok? Porque justamente disminuye la sintomatología. Pero después, si es infarto, no. ¿Ok? Después, angina crónica estable, se usan los pacientes coronarios crónicos para disminución de la sintomatología. ¿Se acuerdan que les dije emergencia hipertensiva sin foco neurológico porque ahí estaría contraindicado? Y después también un tratamiento en insuficiencia cardíaca descompensada, pacientes que tienen edema agudo de pulmón, se benefician con el uso de nitratos por la disminución del el retorno venoso y la sobrecarga del ventrículo derecho. Entonces mando menos volumen al pulmón que ya está congestivo. Esto es muy importante. No vio reducción de la mortalidad en ningún tipo de síndrome coronario. O sea, yo sé que les hablé un montón de todos los efectos beneficiosos, pero todo eso, al fin y al cabo, es a nivel fisio y a nivel in vitro. Esta es la clara demostración que las modificaciones fisiológicas no tienen nada que ver muchas veces con los beneficios clínicos. En este caso, no se vio reducción de la mortalidad en ningún tipo de síndrome coronario. Sí se usan para tratamiento sintomático, menos en IAM. En infarto agudo de miocardio, agudo, no. Bien, bloqueantes cálcicos. Estos son los últimos fármacos que vamos a ver. Que son los menos importantes de este grupo, justamente porque se usan muy poco en síndrome coronario agudo. ¿Qué van a hacer los bloqueantes cálcicos? Los van a ver en antihipertensivos justamente porque son primera línea y son recontra usados. Así que vamos a hacer un paneo general. Bloquean los canales de calcio, voltaje dependiente tipo L, ¿ok? En el corazón y en el músculo liso vascular. Entonces, ¿qué van a hacer en el músculo liso? Vasodilatación arterial. No captan calcio las células, no se contrae, entonces vasodilata. Después, en el miocardio, ¿qué van a hacer? Van a hacer inotropismo negativo. ¿Se acuerdan que la contractilidad estaba dada por la disponibilidad de calcio? Se los había dicho. Entonces, al disminuir la disponibilidad de calcio en el corazón, van a generar un efecto inotrópico negativo. Disminuyen la contractilidad. Después, en el sistema de conducción, afectan el nódulo sinoauricular y el AB y van a generar una disminución de la frecuencia cardíaca. Este mecanismo es por el cual genera el efecto antianginoso. Por un lado disminuye la frecuencia cardíaca, por el otro lado disminuye la contractilidad. Esos dos efectos van a disminuir el consumo miocardíaco de oxígeno. Tenemos dos grupos, los dihidropiridínicos y los no dihidropiridínicos. Estos dos grupos, bueno, básicamente la nomenclatura es por la estructura química, ¿sí? Tenemos la amlodipina, nifedipina, sepan que hay un montón más de hidropiridínicos, amlodipina, nifedipina, nicardipina, entre otros. ¿Qué van a hacer? Bien, algo que no les dije. Los bloqueantes cálcicos hacen todo esto, ¿sí?
afectan el músculo liso, afectan el miocardio, afectan el sistema de conducción. ¿Qué pasa? Los dihidropiridínicos lo hacen a bajas dosis, que son las que se usan a nivel clínico. Entonces, a bajas dosis, únicamente lo que hacen es afectar el músculo liso vascular. Entonces, la función que tienen a bajas dosis es generar vasodilatación. No afectan el sistema de conducción ni el miocardio. Eso se lograría a altas dosis de amlodipina o nifedipina. Entonces hay que tener cuidado en el síndrome coronario, en la cardiopatía isquémica, porque, como les decía, con la nitroglicerina a altas dosis, ¿sí? El efecto de la vasodilatación arteriolar, bueno, pueden aumentar el tono simpático reflejo y eso aumenta el consumo miocárdico de oxígeno. Sobre todo, ¿cuál? La nifedipina, que tiene una vida media corta, entonces genera mucha taquicardia refleja por la vasodilatación. En cambio, los no dihidropiridínicos, que son los ideales para dentro de los bloqueantes cálcicos, para tratar la cardiopatía isquémica, tienen todas las acciones. ¿Ok? Van a generar vasodilatación, van a generar inotropismo negativo y van a generar cronotropismo negativo. Entonces, ¿van a generar, ¿cómo se llama esto? ¿Descarga simpática y refleja? Sí, pero la enmascaran con el efecto sobre el corazón inotrópico negativo y cronotrópico negativo. Entonces, predomina el efecto antianginoso, no aumentan la demanda miocárdica de oxígeno. Entonces, a nivel de, para ir cerrando, los objetivos del tratamiento de la enfermedad coronaria crónica. ¿Qué se va a hacer? Por un lado, reducir síntomas de angina y isquemia inducida por el esfuerzo. ¿Ok? Son las drogas antianginosas que ya vimos. ¿Sí? Y por otro lado, prevenir eventos cardiovasculares. Sepan que esfuerzo puede ser desde ejercicio hasta sobre una escalera. ¿Ok? Un paciente cardiópata, crónico, muy obstruido, puede tener hasta síntomas para justamente subir una escalera. Literal, modificaciones re importantes en la calidad de vida. Entonces se usan drogas antianginosas que van a prevenir los síntomas por isquemia, pero no eventos cardiovasculares, excepto la mejor droga del mundo, que son los beta bloqueantes, que después vamos a ver en qué situaciones previenen los eventos cardiovasculares. Y después, las drogas de prevención secundaria, que ya las vimos de hecho, son las mismas que, que se usan en el síndrome coronario agudo, ¿okay? El ácido acetil salicílico y otras drogas que se usan posinfarto. Ácido acetil salicílico, bueno, las estatinas, los IECA, que después los vamos a ver, que justamente sí son para bajar la mortalidad. Entonces, herramientas farmacológicas, las drogas de primera línea. Estamos hablando de tratamiento antianginoso. Los beta bloqueantes son la droga de elección. Un paciente que sea coronario crónico siempre va a tener beta bloqueantes. Droga de elección. ¿Por qué? Porque demostró bajar la mortalidad, dice solamente, ¿ok? Pero demostró bajar la mortalidad en pacientes con IAM y con disfunción ventricular. Disfunción ventricular básicamente es insuficiencia cardíaca. Entonces los pacientes que hayan tenido un IAM o que tengan difusión ventricular van a estar tomando beta bloqueantes y su riesgo cardiovascular va a bajar. En paciente que quizás esté con tratamiento, o sea, coronario crónico y no haya tenido un infarto agudo de miocardio, el riesgo cardiovascular no va a bajar, pero tenemos el efecto antianginoso. Cuestión, son drogas muy buenas. También, por eso les di bloqueantes cálcicos, son drogas de primera línea, pero no primera elección, los no dihidropiridínicos, ¿sí? Y los dihidropiridínicos, amlodipina, nifedipina, ¿sí? ¿Por qué? Justamente en pacientes que no toleran los beta bloqueantes, podríamos usar un bloqueante cálcico. Por eso son drogas de primera línea, pero no primera elección. Acuérdense, en las dihidropiridínicos siempre en combinación con beta bloqueantes, justamente por el efecto simpático reflejo que generan, porque afectaban el músculo liso vascular. Entonces, las drogas de segunda línea, que se las pongo porque se las pueden aparecer en algún choice, son la ivabradina, que es una opción útil cuando no se toleran los beta bloqueantes. Si sepan que la ivabradina lo que hace básicamente es tocar el nódulo sinusal y evitar lo que se llama despolarización diastólica espontánea. ¿Sí? La despolarización diastólica espontánea es la que genera el ritmo de marcapasos en el nódulo sinusal.
Básicamente las células del nódulo sinusal se despolarizan automáticamente. Bueno, lo que hace la ibabradina es disminuir ese efecto. Entonces son drogas únicamente bradicardizantes, no hacen nada más que modificar el ritmo cardíaco en el nódulo sinusal. Entonces, solamente se podrían usar cuando el ritmo es sinusal, justamente. Cuando el control del corazón lo tiene el nódulo sinusal. Si no lo tiene el nódulo sinusal, no se deberían usar. Después, los nitratos son drogas de segunda línea. De nuevo, no son tan piolas los nitratos. ¿Ok? Ya les dije en qué situaciones se usaban. En el síndrome coronario agudo se usan principalmente como fin diagnóstico y en angina crónica, angina de pecho inestable a nivel agudo. A nivel crónico se pueden usar para angina crónica estable, pero son drogas de segunda línea. Es decir, un paciente que quizás todavía tiene síntomas con beta bloqueantes incluidos, se agregan los nitratos. Están los de acción corta, ¿sí? Los de vía media corta, que está la nitroglicerina sublingual o en spray. También se puede usar el dinitrato de isosorbide como acción corta, pero sobre todo la nitroglicerina. ¿En qué se hace? ¿En qué momento? En el momento agudo, ¿sí? La crisis aguda isquémica que se me genera en un paciente coronario crónico, bueno, el paciente puede tomar una nitroglicerina sublingual, es decir, por ejemplo, antes de subir la escalera, así a grosso modo, toma nitroglicerina sublingual y ese esfuerzo no lo sufre tanto, ¿sí? En la isquemia. Y después, sí, como profilaxis, tenemos de acción prolongada el mononitrato de isosorbide, que acuérdense que tiene una vida media mucho más larga, de 2 a 6 horas, por vía oral. Y la nitroglicerina en parches, pero no estaría tan indicada justamente porque, ¿se acuerdan? Que la nitroglicerina por vía transdérmica es la vía de administración que mayor tolerancia genera, así que no es muy piola. Y después otras drogas de segunda línea, que en realidad también se agregarían cuando estas, además de los beta bloqueantes, además de los bloqueantes cálcicos, no están funcionando, que son la trimetazidina, la ranolazina y el nicorandil, que no mostraron muchos beneficios. De hecho, la ibabradina tampoco mostró muchos beneficios con respecto a los otros tratamientos, pero bueno, se usa. Entonces, a modo de englobar en la cardiopatía isquémica qué drogas me disminuyen el riesgo cardiovascular y me disminuyen la mortalidad, también dato choice, estamos hablando de mortalidad en IAM a nivel global. Sepan que posterior a un infarto agudo de miocardio hay muchas causas de muerte. Por un lado, el reinfarto. Por otro lado, la insuficiencia cardíaca. Por otro lado, las arritmias. Bueno, en algunos lugares estos van a disminuir por determinadas causas la mortalidad. Por ejemplo, los GIECARA2 no previenen el reinfarto, pero lo que hacen es disminuir la provisión de insuficiencia cardíaca. Entonces, de alguna manera, disminuyen la mortalidad. Entonces, los beta bloqueantes, los fibrinolíticos que los usábamos para revascularizar, el ácido acetilsalicílico, también, que baja el riesgo cardiovascular porque es antiagregante. Las tienopiridinas, el clopidogrel, el prasugrel, el ticagrelor, y las estatinas y los IECARA2 son las drogas que bajan la mortalidad a nivel global en la cardiopatía isquémica, tanto aguda, ¿sí?, como en crónica. O sea, un fibrinolítico se usa en agudo, pero los demás se usan a nivel crónico. ¿Ok? Y yo creo que más allá de lo más importante para que se lleven es que ningún tratamiento farmacológico reemplaza los cambios en el estilo de vida para la prevención de eventos cardiovasculares. Y esto es un dato objetivo. De hecho, una de las principales conductas que bajaron la mortalidad por sobre cualquier tratamiento farmacológico es el cese tabáquico. Es decir, pacientes que eran fumadores y dejaron de serlo, bueno, tuvieron una disminución del riesgo cardiovascular más que cualquier droga que tomen. ¿Ok? Más que aspirina, clopidogrel, estatinas, los IECA, los ARA2, más que los beta bloqueantes. Por eso es tan importante los estilos de vida que sean modificados. Bueno, entonces, a modo de resumen, prestar principal atención a los nitratos y a los beta bloqueantes en relación a esta clase. Y si entienden los procesos fisiológicos, que por eso hice tanto hincapié, van a entender los mecanismos y van a entender también los efectos adversos. Espero que les haya gustado. Acá les dejo la bibliografía. Sepan que saqué muchas cosas de los consensos de la Sociedad Europea de Cardiología y de la Sociedad Argentina de Cardiología, y les dejo mi mail. Por algún concepto que no haya quedado claro, cualquier pregunta que quieran hacerme, me escriben y lo que quieran. Desde ya, espero que les haya gustado. Gracias.